Bien, tienen este primer quiz, dura 8 minutos, son 8 preguntas, o sea que tienen que dominar bien el material, pueden contestar las preguntas y avanzar, pueden pasar una pregunta si no la entienden bien o si no están muy seguros para contestar las más que puedan y luego cuando terminen esas vuelven a esa pregunta porque está permitido volver a las preguntas, pero es una sola oportunidad que tienen, es decir, cuando ustedes le den a terminado el examen, ya se acabó, ya no lo pueden volver a hacer y las preguntas no van a ser respondidas una vez allí, sino que las vamos a conversar en la próxima sesión. El test va a estar activo desde mañana a las 8 de la mañana hasta el domingo a la medianoche, porque me interesa verlo el lunes para que el martes lo podamos eh, revisar acá entre todos, ¿no? Entonces esas son las novedades. La otra novedad con respecto al M7 es que en la sección de archivos les he colocado este nuevo material de la profesora Fratelli, que es bastante bueno, aunque tiene algunos detallitos que ustedes, bueno, en función de lo que hemos visto acá y eh, lo que ustedes pueden averiguar ahora con relación a nuevos desarrollos que se han hecho, entonces verán que tiene algunas limitaciones, pero ustedes, bueno, podrán manejarla, pero en general es muy bueno y parte de las láminas que yo tengo están basadas en ese trabajo de la profesora Fratelli. De manera que ya lo tienen allí para que lo puedan consultar. Vamos a conversar un momento ahora sobre lo que estoy solicitando en el segundo ejercicio práctico. Antes de eso, sí hay algunos detalles que quiero referir con relación a la redacción. Algunos de ustedes no tomaron en consideración que tenían que escribir un texto como si fuera un ensayo o un artículo o un extracto de una memoria descriptiva y que debían incorporar todos los elementos que estaban nombrados en el ejercicio práctico como parte del texto que tenían que hacer y no contestar a la pregunta tal, yo creo que es que sí, yo creo que es que no. Ese no era el objetivo. Se los dije bastantes veces y creo que quedó grabado que tenían que buscar la manera de justificar las soluciones que iban a plantear como limitaciones y para eso les daba esos casos que estaban allí, pero no era para decir esto sí es cierto, esto es falso, no, eso era como una guía. Hubo pocos, entre ellos los que tenían la mejor nota, que sí lo hicieron así, porque cuando uno hace un informe, no, a veces no es suficiente decir qué es lo que estoy haciendo, sino que hay que también indicar qué es lo que no estoy haciendo y por qué no lo estoy haciendo. Sobre todo cuando puede haber, digamos, elementos que puedan ser considerados importantes por el gremio y que usted no lo va a utilizar o tiene otra razón para justificarse de que no lo va a hacer, cuando uno se está saliendo de la práctica común sobre todo, entonces tiene que tomar esos detalles en consideración. Hubo varios que ni siquiera plantearon el esquema, sino que de una vez, pregunta número uno, pregunta número dos, eso no era el objetivo. El objetivo es que redacten un informe profesional,
y que justifiquen adecuadamente las cosas que están haciendo y las que no están haciendo también cuando se vea que son importantes, repito. Para este segundo ejercicio vamos entonces a tratar de ser un poco más precisos en ese detalle, ¿no? Para cuando ustedes redacten. Los objetivos de estos esquemas que les estoy poniendo, de estos trabajos que les asigno, es como siempre tratar de salirnos de la caja convencional para proponer cosas que en algún momento pensamos que no necesariamente eran viables, pero que bien justificadas y bien sustentadas, entonces sí se pueden utilizar. Y como les digo, la mayoría de estos casos yo los tomo de la vida real. No son problemitas de libro ni nada de eso. Esto es para que consideremos que son cosas que han sido puestas en práctica en algún momento y yo las traigo para abrir entonces esa ventana de oportunidades de pensar más allá de lo que nos dice lo convencional. Por eso esta frase que está subrayada acá. Luego, lo que les pido es entonces, con base en ese esquema que tienen allí para ese perfil geotécnico en donde está una fundación tipo rectangular, en donde su área de influencia llega hasta 6 veces el ancho de la fundación, y como estoy indicándoles allí, el ancho es 2 metros, por lo tanto el área de influencia es hasta 12 metros, y el perfil geotécnico es una arena, estamos suponiendo que es homogénea también, y la distribución de esfuerzos o tensiones bajo la fundación es ese esquema que tenemos allí. En el área, en la zona de contacto justo debajo de la fundación, el parámetro Q sub 0 equivale a la carga de la columna dividido entre el área de la fundación. Eso es lo que se denomina Q sub 0, el área el peso de la columna o la carga de la columna dividida entre el área de la fundación. La fundación se supone que es suficientemente rígida. Y luego esa distribución llega a la décima parte de ese valor de, de tensión de carga que se está poniendo promedio, al 10% a la profundidad de 6 veces el ancho de la fundación. Eso es algo convencional que se utiliza así de manera común en el diseño. Luego, se les presentan los casos de, con base en la potencial carga que le podamos estar colocando a esa fundación, cuál es la respuesta que se obtiene de ese perfil de arena en lo que se refiere al asentamiento, es decir, cuánto es el valor de la carga y el asentamiento. Y está esa curva que está allí, que se ajusta, la que está en negro continuo, a los datos teóricos que son los que están en azul, que están unidos allí por unos trazos que indican cuál es la secuencia, ¿no? Y ahí está la ecuación que los representa. Ese es un primer caso. El segundo caso
es para la misma situación, pero esta vez el estrato no es de arena, sino es de arcilla. Y tiene entonces una respuesta que es ligeramente diferente. En ambos casos se les da cuánto es el valor de Q última. En este caso estoy mostrando el que corresponde al perfil de arcilla, mientras que en el caso anterior, aquí está el valor del Q último, que es 145 toneladas por metro cuadrado, y estamos utilizando un factor de seguridad de 3. Entonces, lo que se les está solicitando es que, por una parte, contesten las siguientes inquietudes. Si la fundación no fuese rígida, sino flexible, se utilizaría ese mismo coeficiente de balasto para diseñarla. El que calculen ustedes con los parámetros que ya les di allá arriba. La segunda es, si tuviere un perfil general con amplia variación espacial en sentido horizontal, en el cual ambos tipos de suelos queden bajo una edificación de tal manera que una fundación queda localizada sobre la arena y la otra sobre la arcilla. Entonces se le pregunta cómo espera que los asentamientos afecten a esta edificación. Para ello deben utilizar los datos que se les están dando anteriormente, basados en lo que es este dato en particular. ¿Cuánto es la Q última y cuánto es la Q admisible que ustedes pueden obtener si utilizan el factor de seguridad de 3 en el caso de la arena y en el caso de la arcilla? Para que puedan entrar en este gráfico y obtener el coeficiente de balasto correspondiente a las cargas de servicio. Entonces, esta información es crucial para que ustedes definan cuál es la carga de servicio que aplica para el perfil de arena y cuál es la carga de servicio que aplica para el perfil de arcilla, puedan dibujar sus coeficientes de balasto y puedan establecer entonces el parámetro que les va a permitir hacer la discusión que se les está solicitando. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, Simón. No, no, el trabajo es para que sea Noche. gráfico. Ahí el Eso es una asentamiento lo referencia agarramos solamente que les doy allí, visualmente que según la carga que en un tengamos, o caso tenemos que calcularlo con la la, fórmula que la aparece Y función igual a o los valores que aparece en la la parte de abajo de respuesta la gráfica. puede ser llevada adelante con una función cuadrática, un polinomio de segundo grado, Ok. y en el otro caso es más bien más próximo a una línea recta. Entonces utilicen en ambos casos la curva que está continua en negro para que puedan trabajar adecuadamente. Los datos siempre dan, perdona, deja que termine un minuto, ya va. Disculpa, un segundo. Ok. Los datos siempre dan dispersión, pero cuando uno ajusta digamos, una función Ok. a los Cuando se parámetros, a cruce los la datos, carga entonces con la línea esa es negra, la función con la que va a ah, trabajar. según. Ok. Ahora Ok. sí, Simón, adelante de nuevo.
Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces según la carga que tengamos, usamos la gráfica para ver cuál es el Estamos asentamiento, claros hasta ¿cierto? ahora, Donde se seguimos. cruza ahí según Ajá. Eh, la diga el amigo cuadrícula con la línea Álvarez, negra. adelante. Ok, gracias. Sí, buenas, profesor. No, yo quería saber cómo se construye esta gráfica, porque es que estuve buscando otros ejemplos por internet y por lo que veo en otras páginas o en internet, Muy utilizan bien. medios con ecuaciones, lo correlacionan con Sí, eso lo otros conversamos conceptos en una de las o, sesiones. o lo hacen simplemente Una con vez que una terminemos de ecuación. ver esto, lo podemos Entonces quería repasar saber para que cómo ustedes lo tengan se claro construye esta gráfica. y sepan de dónde viene. Es Yo no decir, les cómo se toma insistí la mucho atención y el en asentamiento. cómo obtener esta gráfica porque eso es más bien trabajo del ingeniero geotécnico. Pero, dada el interés que algunos de ustedes puedan tener, como el caso tuyo, Jesús, entonces sí, vamos a revisarlo al finalizar esta exposición sobre lo que estoy solicitando en el trabajo. Vuelvo a revisar la parte conceptual de cómo es que se obtiene ese gráfico. ¿Está bien? Pero lo más importante que tienen que tener claro es que ustedes deben determinar entonces cómo obtener o cómo aplicar la carga correspondiente a las condiciones de servicio para poder establecer el coeficiente de balasto que utilizarían allí. Ok, Ok. muy bien, gracias. Vamos ahora con la segunda parte del ejercicio. Para esta segunda parte tenemos este esquema de pilotes. Tenemos un cabezal con dimensiones indicadas allí, cabezal grande. Eso para una planta de tratamiento que se hizo en el río Guaire, más abajo de Petare, para saneamiento de algunas obras allí de- que tienen que ver con el río y utilizar esa agua para otros fines. Cuando se hizo esa losa, es una losa grande, rígida, de un metro y algo, creo que dice ahí en el ejercicio. Pero el detalle es que los pilotes que están marcados con 1 y 2 quedaron con resistencia a la compresión menor que la que se indicaba en el diseño. Creo que les corregí lo que decía y es el 60% de la resistencia que debía tener el pilote a la compresión. Entonces, el contratista sugirió que se construyeran dos pilotes de acero al lado de esos pilotes de una cierta longitud de la que le diera la capacidad que debía tener los pilotes y con eso solventar el problema. Entonces yo lo que les pido es que ustedes discutan esa situación considerando que estamos ante un grupo de pilotes y que hay algunos que argumentan que tal vez no sea necesario porque cuando se tiene un número de pilotes tan grande, entonces hay una redistribución de las cargas y los pilotes que están aledaños van a tomar la carga de ese pilote que no está, digamos, con las condiciones de diseño
Lo que quiero es que discutan un poco sobre esa situación y me den su punto de vista bien razonado y bien justificado, por favor. En el caso del pilote número 3, la situación es más complicada, porque allí lo que hubo fue un estrangulamiento del pilote en los primeros 3 metros de profundidad. Y entonces el contratista también propone preparar unos pilotes, o pilotines, en este caso no son pilotes como tal, los de acero, son pilotines, pero que pueden dar la capacidad axial que se necesita. No obstante, considerando que dependiendo del diseño, y en este caso esos pilotes están hechos empotrados a la losa, no como dice en las recomendaciones la profesora Fratelli, que en general lo que hay que hacer es diseñar para que el pilote no tome momento, lo cual no es necesariamente una de las condiciones que se están llevando adelante ahora que se ha mejorado el criterio del diseño de los pilotes a flexocompresión. Además, una condición ¿cómo que se llama? De no empotramiento, sino de articulación en el contacto del pilote, requiere un tipo de armado particular y a veces eso no es lo que se hace, pues. Es una condición que se puede dar en el diseño, efectivamente, pero no es la única condición que se puede dar en el diseño. Entonces, en este caso, yo les digo que particularmente estos pilotes estaban diseñados para estar empotrados en el cabezal. Y considerando ese detalle, entonces les pido que discutan la conveniencia de colocar pilotines, considerando entonces la capacidad lateral de los pilotes. Y para ello, entonces, se les da toda esta información de manera que ustedes puedan estimar la rigidez lateral del pilote con esta, y luego tienen también para revisar la rigidez axial. Y con base en esos dos elementos pueden hacer su discusión considerando no solamente la capacidad axial, sino la capacidad lateral que pueda tener el pilote y la capacidad lateral que pueda tener los pilotines, a ver si es compatible esa solución que está presentando el contratista de reforzar, entre comillas, los pilotes que están con daño, introduciendo esos pilotines como elementos de refuerzo. ¿Alguna pregunta? A ver, José Miguel. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches y bueno, buenas noches a todos. Tengo algunas preguntas en relación, Sí, es digamos, al correcto. ejercicio y algunas Se me teóricas pasó a ver ese si detalle podría ahorita ayudarnos.
porque lo estaba diciendo de memoria y Este, no leyendo, ¿no? en la sesión Pero pasada efectivamente, él propone comentamos dos que para el caso pilotines del pilote 3, para el el caso de la esquina, contratista ahí con el estaba pilote 3. proponiendo Y dos entonces pilotines en lugar de hay que uno, considerar no la como está, rigidez digamos, en el gráfico. lateral No de sé los dos si pilotines con sigue siendo así. relación a la rigidez lateral del pilote grande. A ver si esos dos pilotines creemos que van a tener el mismo efecto que tendría un pilote de las condiciones iniciales de acuerdo con el diseño. Gracias por el detalle, porque se me había pasado. ¿Alguna otra observación? Ok, perfecto. Es como los pilotines que está proponiendo el contratista son pilotes compuestos. Gracias, sí. En este caso, las Buen detalle. propiedades En efecto, él está del proponiendo, el módulo o elástico y las inercias de en algún esto punto puse allí habría que hacerse tomando que en el consideración pilote esos era dos relleno, materiales. ¿no? Lo pregunto porque Eh, en los datos que usted da Vamos a hacer algo es como genera algo de para no confusión, hacerles pues, la vida como si imposible fuera o un más solo material, algo complicada así. de lo que ya está. Vamos a considerar que No sé si el pilotín es de puro acero, que no es relleno, porque si no tienen que trabajar y hallar la sección equivalente del acero y el concreto para poder trabajar con la rigidez lateral correcto. y eso se les va a hacer más complicado. Vamos por este momento a considerar de que los pilotines son solamente de acero, no van rellenos de concreto. Buen punto, porque se me había pasado ese detalle también. Efectivamente, sería solamente la sección del tubo, sin, con- sin considerar que está relleno de concreto. Ok, entonces Ok, siendo así, digamos, el área sería nada más el área o sea, del acero, o digamos, sería el área, digamos, de un círculo de 30 centímetros de diámetro. Ok, el área del anillo. Ok, perfecto. A ver, otra cosa, ya digamos, sí, así es. Hagan seguramente su estaba mejor haciendo unos estimado cálculos de la rigidez del con módulo la de forma que elasticidad vi, axial del concreto, y no sé si van a el cambiar módulo de tanto Young, ahora con esto. Primero que sí, con base en la resistencia y pero la compresión que se da este, como dato, ¿no? el tema también del módulo de elasticidad del En concreto, la literatura hay que esto, bastantes bueno, por fórmula referencias depende de bastante buenas, la valga la resistencia a la redundancia, compresión. para estimar el módulo de Young con base en Ok, el módulo en la resistencia a la compresión. ajá, sí, correcto. Cuando estaba calculando la constante del resorte, me dio algo curioso con el pilote defectuoso, y es que el K me dio mayor, y entonces
no supe bien interpretar, digamos, ese dato, porque según la fórmula que te dio, la fórmula de Bessic, si el ¿Te pilote refieres a ese que estoy señalando es, allí, digamos, esa K menos 065 elástico, por te va a el dar módulo del suelo a la una 4, por día a la constante 4, mayor etcétera? Esa ecuación que está allí, y ¿no? lo que no supe interpretar bien es que Eh, para una recordemos fundación, en algo, teoría, más el suelo flexible, reacciona sobre el el pilote suelo se comportaría como un dependiendo poco más de la rígido. elástica del pilote. No sé si podría ayudarme ahí, orientarme con ese Si el concepto. pilote si se desplaza mucho o se deforma mucho en alguna dirección, en la medida que tiene más desplazamiento, pues tiene más reacción del suelo sobre él. Sí, es correcto. Entonces, el detalle está en que eh, eso es una aproximación, eso que te estoy dando allí, porque realmente lo que debemos hacer es lo que yo les comenté en las láminas, que debemos hallar primero en detalle la elástica del pilote y calcular el desplazamiento y calcular una curva PY. Esto es como para aplicar ecuaciones, considerando que hay suficiente desplazamiento del pilote y que podemos hacer un estimado también de cuánto es el módulo del suelo con una fórmula que les estoy dando ahí abajo, que no le estoy dando el valor, 30.540 toneladas por metro cuadrado. Y el módulo de Poisson también, coeficiente de Poisson también los estoy dando 0,34. No sé si me expliqué. Con esto lo que queremos es tener una idea de por dónde deben andar los números sin haber hecho un análisis totalmente completo para poder aceptarle a este señor que haga esa sustitución o de esa colocación de esos pilotes, esos pilotines alrededor del pilote grande. Si creemos que va a hacer el trabajo en relación con la capacidad lateral o no. Además, recordemos que el pilote va a poder deformarse desde el punto de vista lateral en dos direcciones. Y si vas a colocar dos pilotines, entonces tienes que ver dónde los vas a colocar. Si realmente el pilotín resiste, entonces van a estar los dos en la misma dirección o van a estar los dos, uno en una dirección y el otro en la otra. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo creemos que puede ser esa disposición? Eso es lo más importante para considerar en la solución de este ejercicio. ¿Sí te contesté la pregunta, José Miguel? Muy bien. Dicho esto, entonces ya podemos dar por hecho y terminado lo que queríamos mostrar con relación a estos materiales. El punto que sigue dentro de lo que nos Sí, cubre el profesor, perfecto. programa es Ya no tengo conversar más un poco preguntas, gracias. sobre cabezales y losas rígidas y luego sobre lo que son los muros, que vamos a también a tratarlo desde el punto de vista general y conceptual, más que el detalle de cómo hacer el análisis para el diseño de la cantidad de acero y de la sección, etcétera, ¿no? Eso lo cubren ustedes con sus conocimientos de ingeniería estructural. Antes de esto, quiero aclararle entonces para el amigo Álvarez lo que estaba preguntando.
Para calcular el asentamiento de una fundación superficial hay varias ecuaciones, casi todas basadas en esa ecuación que tenemos allí en ese círculo, en ese rectángulo azul. Están basadas en el principio de la teoría de elasticidad. En ese caso que está planteado allí, tenemos entonces que la deformación axial por el delta de asentamiento es el que define, evaluado entre 0 y la profundidad de influencia, es la que define cuánto es el asentamiento que vamos a tener. Multiplicar la deformación por la longitud total de la zona que se va a asentar. Y esto simplificado de una manera, digamos, muy general, considerando que la teoría elástica es hasta cierto punto lineal, entonces permite simplificarla tomando un módulo de Young para el suelo y luego entonces no tomando en consideración las cargas laterales si nos colocamos en el centro de la fundación. Entonces, como la subfundación si es elástica, entonces va a tener una forma digamos, desplazamiento máximo en el centro y, perdón, si es flexible y si es rígida, pues va a ser un asentamiento que va a ser representativo de toda la fundación. A estas ecuaciones se le han hecho muchas modificaciones, por eso es que no nos vamos a meter en detalle con esto y esto es materia para el geotécnico, pero bien de aplicar esa ecuación con cualquiera de sus modificaciones, considerando factores de forma, considerando profundidad de desplante, considerando inclinación de la carga vertical. Hay una cantidad de, digamos, elementos adicionales que se le pueden incluir a esta ecuación. En el caso de arcillas, el detalle también que yo considero es el siguiente, que a pesar de que la teoría elástica es suficientemente lineal cuando uno la aplica, fíjense que la distribución de la carga, como vimos en el ejercicio que les puse también, no es lineal, es bastante no lineal. Y eso implica que la zona que está más cercana a la fundación tiene la mayor carga, pero es la que tiene menos confinamiento. Y al tener menos confinamiento va a tener un módulo de Young mucho menor. Por consiguiente, cuando uno le aplica una carga muy grande, a ese nivel va a obtener un módulo de Young muy chiquito. Mientras que en las que están más profundas, es un suelo que está más confinado, tiene una respuesta más rígida y el incremento de carga es mucho más pequeño y entonces nos va a dar un módulo mucho mayor. Entonces no es, desde mi punto de vista, esto es un criterio muy personal mío, no es, digamos, la mejor opción promediar directamente todos los módulos sin tomar en consideración el nivel de carga. Porque como están viendo, la variación del módulo es muy grande. Entonces, lo que yo propongo es que uno subdivida la, la, la parte del perfil geotécnico debajo de la fundación en subestratos, aunque el suelo sea homogéneo, dividirlo en subestratos. Si hay diferentes estratos, pues ya los estratos están allí. Y tomar entonces el nivel de carga correspondiente para estimar el módulo de Young. Porque esta otra estimación que se hace aquí de que el módulo de Young aumenta con el confinamiento, eso es cierto, pero ese es el módulo de Young inicial. El módulo de Young a pequeñas deformaciones, el módulo de Young máximo. Ese no es el módulo de Young que correspondería al nivel de carga que le estamos imprimiendo o infringiendo al suelo por la fundación.
De allí que mi recomendación es no utilizar un solo módulo para toda la profundidad, porque ahí en este tipo de fundación que es cuadrada puede llegar hasta 3 veces el ancho de la fundación, pero una rectangular llega hasta 6 veces. De manera que si tenemos un caso como el del ejemplo, que es de 2 metros de ancho la fundación, la influencia llega hasta 12 metros de profundidad. Y a mi juicio eso es mucha profundidad con una distribución de cargas que no es totalmente uniforme para poder simplificarlo de esa manera y tomar un solo módulo para todo el perfil geotécnico. Entonces, considerando eso, fíjense la diferencia que puede dar en la estimación de los asentamientos. En este caso, el asentamiento, yo creo que lo tengo aquí al revés, ¿no? El asentamiento queda subestimado cuando uno hace esa consideración porque está poniendo un módulo muy grande que corresponde a los estratos que están más abajo, como si lo estuvieran tomando los que están más arriba, y eso subestima demasiado el asentamiento. La otra manera es utilizando, en este otro caso, este es un caso particular para arenas, del profesor Schmerman, en donde él tiene un método, fíjate que es una ecuación similar, pero él tiene unos parámetros y nuevamente él sí considera que uno debe dividir el estrato de suelo en diferentes subestratos porque la distribución de carga que él utiliza es esta distribución que tiene esta manera aquí. Y para eso debes tomar entonces el módulo correspondiente a cada profundidad, y estos son unos factores que dependen de la geometría de la fundación. Entonces, con esto se puede calcular cuánto es el asentamiento considerando el nivel de carga de la columna dividido entre el área de la fundación que se tiene y preparar el gráfico como este de carga contra asentamiento para el caso de que sea una arena o el caso de que sea una arcilla. ¿Quedó aclarado, estimado amigo Jesús Álvarez? Ok, eso no lo vas a conseguir en la mayoría de los libros por ahí porque esto es digamos, una forma de interpretar cómo conseguir un coeficiente de balasto general para sustituir toda esa diferencia en asentamientos que vamos obteniendo por los distintos estratos por un solo resorte, que sí sería representativo de cuánto es el nivel de asentamiento que vamos a obtener dependiendo de la carga, porque Sí, profesor, que ya está aclarado. la Gracias. carga, cuando le tenemos entonces una carga colocada a la fundación, ella responde dando un asentamiento general para la fundación. Entonces, sí podemos trabajar con un coeficiente de balasto equivalente, porque esto es sustituir todo lo que es la teoría de elástica y el módulo de Young y todas las cosas que se preparan a nivel de detalle por uno que nos permite hacer una simplificación considerando ya todos esos elementos, pero metidos dentro de una solución que nos permite hacer un cálculo mucho más expedito, cambiando la respuesta del suelo por un resorte. Volviendo al caso, esto es para una fundación que es suficientemente rígida para que el asentamiento sea, digamos, representativo. Pero cuando tenemos una fundación flexible, entonces allí recuerden que les dije que es otra cosa, porque hay otro nivel de análisis para la fundación cuando es flexible, que no solamente toma en consideración el asentamiento, sino también lo que llaman los resortes de Winkler, que entonces lo que hacen es permitir sustituir el suelo donde se está apoyando la fundación por un resorte, eso es en la zona inmediata, por un resorte
pequeño para tomar en consideración lo mismo que estamos haciendo con los pilotes. Es decir, la elástica de la fundación va a deformar el suelo y eso me va a permitir hacer el cálculo para poder estimar la respuesta que va a tener la deformada o la reacción que va a tener el suelo ante la deformada que tiene la fundación. Para eso es el resorte de Winkler. Entonces, son aplicaciones diferentes cuando la fundación es rígida y cuando la fundación es flexible, y lo que yo quiero sustituir con el resorte. ¿Ok? Entonces tienen que tomar eso en consideración cuando vayan a dar su respuesta a esa pregunta en el ejercicio práctico. Bien. Ajá, Figueroa. Los asentamientos por consolidación. No, porque estos son asentamientos elásticos, que son los asentamientos que ocurren cuando inicialmente se carga el elemento que transmite las Profesor, presiones este al suelo. tipo La o sea, consolidación de todo lo que es estamos una hablando de segunda los etapa asentamientos y la teoría y elástica, aplica solamente cuando no toma en cuenta, los o esfuerzos digamos, no es de su son alcance, importantes dentro los de un estrato de asentamientos arcilla que está saturado por consolidación. y que se va a asentar con el tiempo a medida que el agua escapa Sí, de ese estrato de arcilla. El asentamiento total sí toma en cuenta esta condición del coeficiente de balasto que estamos considerando y la consolidación por el asentamiento por consolidación. Pero el asentamiento por consolidación es aparte. No puedo colocar, digamos, una sustitución con un resorte porque los dos ocurren a tiempos diferentes. Uno ocurre de manera inmediata y el otro ocurre con el tiempo. Es decir, serían dos resortes, pero que actúan con un desfase en el tiempo. Contestada la pregunta, señor Figueroa. Ok. No obstante, sí hay que considerarlo cuando uno va a hacer un análisis y un diseño de una fundación, porque no solamente me interesa el corto plazo o el inmediato, sino también me interesa el de largo plazo para los potenciales asentamientos diferenciales. Nosotros nos estamos concentrando aquí en los conceptos que nos permiten calcular los asentamientos inmediatos. Y luego, con la teoría de consolidación, que no la vamos a ver para ustedes sí, profe, en gracias. este momento, si la quieren ver, la pueden tomar el otro curso que es el de geotecnia para fundaciones, que allí sí se ve cómo se calculan los asentamientos por consolidación. Bien, bien, entonces allí tenemos de manera esquemática cuáles son las características principales de los cabezales, que también se les llama encepados o se les llama, este, hay distintos nombres dependiendo de la zona en donde, de Sudamérica o de España que estemos, a los que nos estemos refiriendo.
Y hay algunos detalles que sí son, digamos, bien importantes, que el pilote y el cabezal deben tener una buena interacción. El amarre del acero en el cabezal, dentro del, perdón, del pilote, dentro del cabezal también debe garantizar que le da continuidad, y dependiendo de si queremos hacer un diseño con articulación o con empotramiento, entonces la forma a la hora de construir, de tomar eso en consideración, es con la distribución del acero y la forma del amarre entre el cabezal y el pilote. Como les dije, no es una solución exclusiva la de hacer eso como una articulación, como indica la profesora Fratelli. Fíjense que, por ejemplo, yo he tenido casos en los que he trabajado en donde hay pilotes de 2 metros y medio de diámetro, pilotes que eran de más de 40 metros de profundidad, y era un cabezal que tenía un número gigante, más de 50, más de 60 pilotes. Era una torre de un puente localizada en un río turbulento como el Orinoco. Entonces, esos pilotes no deberían ser considerados empotrados, articulados, sino más bien empotrados. Entonces, eh, dependiendo del caso que uno esté diseñando, puede considerar que el pilote va a tener una condición o la otra. Y en los planteamientos que da la profesora Fratelli, ella solamente incluye como hasta 12 pilotes, pero como les digo, he tenido casos en los que ha habido más de 40, 60 pilotes de esos tamaños que les estoy refiriendo, eh, entre el piloto y el cabezal. El detalle importante para el diseño del cabezal estriba en que lo que se hace es que se proyecta la resultante que va a estar actuando sobre el pilote en dos componentes. Una vertical que va en la dirección axial, que es la que está marcada ahí con BU, y otra horizontal que entonces se distribuye en la parte inferior del cabezal, y por eso hay que colocar allí la malla principal de control del armado de lo que es el cabezal. Y el ángulo beta que se recomienda es que sea menor de 40 grados entre el eje de la columna y el eje de los pilotes. Ahora bien, la rigidez del cabezal, en general, en la mayoría de las situaciones, está determinada por la altura del cabezal. Pero recuerden que, saliéndonos de la caja, al igual que cuando vimos las fundaciones superficiales, podemos tener una condición, o podemos diseñar o proponer una condición en donde parte de la rigidez no esté exclusivamente relacionada con la altura del cabezal, sino que puede ser también contribuida por el elemento que está llegando al cabezal. Y para el próximo ejercicio práctico, yo les voy a poner un caso en donde van a tener que considerar ese detalle. Aquí están las ecuaciones y todos los detalles. Fíjate, la profesora Fratelli sí dice que recomienda hasta 12 pilotes. Pero eso no es necesariamente el caso y puede haber cualquier otra distribución. Y están las hipótesis, ustedes las leen por favor. Y el detalle entonces de nuevamente de la distribución es tratar de que este ángulo sea menor de 40 grados para que el pilote y el cabezal puedan trabajar como una biela. Este es un mecanismo de biela en donde esta es la distribución de esfuerzos
y entonces el esfuerzo más grande, la malla, digamos que controla el, el diseño del cabezal desde el punto de vista de la carga importante, es la que está en el fondo, pero el cabezal también debe tener, dependiendo de su altura, entonces acero de paramento para confinar todo el concreto dentro de una malla que se coloca alrededor de, del cabezal. Aquí también la profesora les indica en dónde están las secciones críticas para corte y para momento, dependiendo de cuál es la característica de la columna y del cabezal con relación. Este es de concreto, este es de mampostería y esta es un perfil de acero. Y hay un ejemplo resuelto para que ustedes vean cómo son los detalles. Y para la próxima sesión entonces vamos a estar hablando de muros, todas las características de los muros. Por hoy vamos a dar la clase por concluida. Si tienen alguna pregunta o algún otro detalle, háganlo ahora, por favor. No, esa la vamos a discutir aquí la próxima sesión. Yo lo dije al principio que no quiero discutirla ahora porque hay algunos detalles que estoy preguntando en el quiz que tienen que ver con aspectos conceptuales y que les reforcé que no están todavía totalmente claros. Les pido que estudien bien las láminas y estudien bien los detalles de lo que se refiere a cuál es el factor de seguridad que debe utilizar con cada una de las cargas, bien sea de servicios o bien sea las cargas Profesor, una accidentales, vamos a consulta. llamarla La así, solución del con las problema combinaciones pasado, de la más actividad pasada, desfavorables, porque esa la algunos montarán por todavía el no tienen ese M7. concepto claro. Eso lo discutimos aquí y está bien claro en las láminas. Entonces, por favor, no hay de qué. Para durante la semana les voy a enviar entonces también el ejercicio número 3 que va a estar combinando un poco una parte sobre cabezales y otra parte sobre muros para que entonces lo discutamos. Yo se los presento en la próxima sesión y lo evaluamos y entonces queda ya para que la puedan entregar al final del curso. Sí, Ahorita estamos en la sí, sesión usted lo número descubrió 5, al inicio. Ok, creo, ¿no? gracias. Y nos quedan 3 sesiones. Pues son 8 semanas para este curso intensivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? El quiz tiene una parte de selección múltiple y una parte de verdadero o falso. Ustedes no tienen que redactar nada, solamente se les presentan las opciones y usted debe escoger la respuesta que corresponde. En este caso, hay una sola respuesta por pregunta. No he logrado que el, que el sistema me permita hacer quizzes que tengan más de una respuesta positiva. El quiz Entonces, es hay de una sola selección simple o respuesta tenemos que por redactar la pregunta. respuesta. Eso les da un incentivo. Y hay de los dos tipos, de selección múltiple, es decir, escoger la respuesta dentro de un grupo de opciones que se le da, y hay otros que son de verdadero o falso. Listo. A ver, Figueroa. Ok, gracias.
Sí, en general ese es un requerimiento que está puesto en los detalles de la profesora Fratelli y eso por lógica también nos parece adecuado. No debemos dejar pilotes que no estén debidamente bien distribuidos. Y ese es un detalle que algunos omitieron un poco en el primer trabajo, eso sí lo puedo comentar ahora. Que hubo áreas en donde hubo unos planteamientos en donde dejaron áreas que no Siempre estaban se busca totalmente que la bien distribución de los compensadas pilotes en el con pilotos de cabezal ambos lados. sea, o sea, simétrico. Eso lo vamos a reforzar entonces cuando veamos la próxima discusión, la discusión de la primera asignación y, y cubrimos esos detalles entonces. Pero efectivamente, lo que se desea es que haya simetría en las dos direcciones. ¿Alguien más? Ok, si no hay más preguntas, no hay más detalles, agradezco entonces enormemente su participación y les deseo una feliz noche y mejor fin de semana y buen día del trabajador. Sea de mucho provecho. Buenas noches. Gracias, bro. Gracias, igualmente. Feliz noche. Igual, hasta luego. Chao. Buenas noches. Hasta luego.